Les habla Dariela Suárez. Voy a hablarles sobre la reproducción sexual, sus ventajas y sus desventajas. La reproducción sexual es un proceso mediante el cual los individuos de diferentes sexos producen descendencia a través de los gametos, ¿verdad? Ya sean masculinos y femeninos. Estos se unen formando así un embrión y dando vida o creando un individuo nuevo, y así sería expandir la especie o perpetuarla como tal. Ventajas: esto va a variar de acuerdo a la genética. 2 sería la supervivencia de cambios ambientales. 3 sería la eliminación de las mutaciones y la creación de nuevas genéticas beneficiosas para el individuo. Desventajas: la primera desventaja sería tratar de encontrar pareja. Número 2 sería invertir tiempo y energía en producir gametos como tales. Otras ventajas sería la transmisión de enfermedades sexuales o parásitos sexuales como tal. Reproducción asexual: este es un proceso en el cual solo un individuo produce descendencia sin la inversión de otro sexo opuesto. Esta reproducción se da en algunos animales o plantas. Este proceso más que todo permite la variabilidad de la genética ante los cambios ambientales como tales. Una de las ventajas de la reproducción asexual es que rápidamente tiene una rápida descendencia. Carece de una búsqueda de pareja como tal para la reproducción. Tercero sería transmite genes beneficiosos para sus células hijas. Las desventajas de la reproducción asexual serían, una de las primeras sería la falta de variedad genética como tal. Podrían causar mutaciones y son muy vulnerables a las enfermedades y parásitos. La reproducción asexual por fisión binaria es un proceso en el que la célula madre se divide en dos células hijas iguales. Este tipo de reproducción es común en organismos unicelulares como las bacterias y algunos protozoos. Durante la fisión binaria, la célula madre se duplica y luego se separa en dos células hijas idénticas. Este proceso es rápido y eficiente, lo que permite a los organismos unicelulares reproducirse y colonizar nuevos territorios. La reproducción asexual por gemación es un proceso en el que la célula hija crece a partir de una célula madre. Durante la gemación, la célula madre produce una protuberancia que se desarrolla en una célula hija idéntica. Este tipo de reproducción es común en organismos como la levadura y los corales. La gemación permite a los organismos colonizar nuevos territorios y adaptarse a diferentes ambientes. La reproducción asexual por esporulación es un proceso en el que el organismo produce esporas que se desarrollan en nuevos organismos. Durante la esporulación, el organismo madre produce esporas que se dispersan y germinan en nuevos organismos idénticos. Este tipo de reproducción es común en organismos como los hongos y las algas. La esporulación permite a los organismos colonizar nuevos territorios y sobrevivir en ambientes hostiles. La reproducción asexual por fragmentación es un proceso en el que el organismo se divide en dos o más partes, cada una de las cuales puede desarrollarse en un nuevo organismo. Durante la fragmentación, el organismo madre se divide en fragmentos que se desarrollan en organismos idénticos. Este tipo de reproducción es común en organismos como las estrellas de mar y los gusanos blancos. La fragmentación permite a los organismos regenerar parte de su cuerpo dañado y colonizar nuevos territorios. La reproducción asexual por partenogénesis es un proceso en el que el óvulo se desarrolla sin ser fertilizado por un espermatozoide. Durante la partenogénesis, el óvulo se desarrolla en un nuevo organismo idéntico a la madre. Este tipo de reproducción es común en organismos como los insectos y algunos reptiles. La partenogénesis permite a los organismos reproducirse sin necesidad de un compañero y colonizar nuevos territorios. Por otra parte, la reproducción asexual por apomixis es un proceso en el que el óvulo se desarrolla sin ser fertilizado por un espermatozoide, pero no produce un organismo idéntico a la madre.
durante la apófisis, el óvulo se desarrolla en un nuevo organismo con una combinación genética única. Este tipo de reproducción es común en organismos como las plantas. La apófisis permite a los organismos reproducirse sin necesidad de un compañero y producir una variedad genética única que puede adaptarse a diferentes ambientes. Buenas, por aquí Ana Lopresti, voy a hablarles sobre la reproducción mixta, la reproducción sexual y asexual en mamíferos y la importancia de la reproducción. Empecemos con la reproducción mixta. En algunos organismos como las plantas y animales se pueden dar tanto la reproducción sexual como asexual. Este tipo de reproducción se conoce como reproducción mixta. La reproducción mixta permite a los organismos aprovechar las ventajas de ambos tipos de reproducción. Por ejemplo, una planta puede reproducirse asexualmente mediante la germinación para formar una colonia de plantas idénticas, pero también puede reproducirse sexualmente para producir semillas que tienen variabilidad genética. La reproducción sexual y asexual en mamíferos. Los mamíferos se reproducen exclusivamente mediante la reproducción sexual. En este proceso, los gametos masculinos, que son los espermatozoides, y los femeninos, que son los óvulos, se unen en las trompas de falopio para formar un embrión que luego se implanta en el útero, a excepción de los monotremas, que su reproducción es similar a la de las aves por ser ovíparos. Recordemos que los monotremas son el ornitorrinco y las equinas. Aunque la reproducción sexual no es posible en mamíferos, existen técnicas de reproducción asistida que permiten la fecundación fuera del cuerpo y la transferencia del embrión al útero. Estas técnicas incluyen la fertilización in vitro, la inseminación artificial y la transferencia de embriones. La importancia de la reproducción. La reproducción es uno de los cometidos principales de los organismos. Todas las formas de vida tienen una u otra forma de producir nuevos individuos jóvenes. De esta manera se perpetúa la especie. Puede interpretarse como la forma en que la vida vence la muerte, ya que los individuos perecen, pero la especie persiste en el tiempo. También existe, en el caso de los seres vivos pluricelulares y complejos, la necesidad de reparar tejidos dañados y reponer células viejas. Dicha necesidad se satisface también a través de la reproducción celular, pero a menor escala, como la reproducción de las células del cuerpo. Buenos días, mi nombre es Honorio Neira. Yo les voy a hablar de la fase del ciclo celular. En la interfase, esta fase es la más larga del ciclo celular. En ella podemos encontrar tres etapas, que es la G1, la S y la G2. En la G1, la célula aumenta su tamaño y sintetiza las proteínas que replican el ADN. En la etapa S, se duplica el material genético, es decir, se replica el ADN. Y en la etapa G2, la célula continúa su crecimiento para luego ser dividida en el sistema celular. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Danille Mujica y les voy a hablar acerca de la división celular, su importancia y la mitosis. La división celular es un proceso fundamental en la vida de los organismos. Este proceso permite que las células se reproduzcan y se renueven. Existen dos tipos principales de división celular: la mitosis y la meiosis. Cada una de estas formas de división celular tiene su propósito y ocurre en diferentes momentos del ciclo de la vida de una célula. La mitosis es el tipo más común de división celular y ocurre en la mayoría de las células del cuerpo humano. Durante la mitosis, una célula madre se divide en dos células hijas idénticas, con su cantidad cromosómica igual. El proceso de mitosis se divide en 4 etapas fundamentales, que son la profase, la metafase, la anafase y
la telofase. Durante cada una de estas etapas, los cromosomas se duplican y se separan, asegurando que cada célula hija tenga una copia completa del material genético. Buenas tardes, por acá le habla José Ramón Villalonga Zuluaga y le vengo a hablar sobre mitosis y meiosis. La división de células. La división celular es un proceso fundamental en la vida de los organismos. Este proceso permite que las células se reproduzcan y se renueven, lo que es esencial para el crecimiento y desarrollo de los seres vivos. Existen dos tipos principales de divisiones celulares, la mitosis y la meiosis. Cada una de estas formas de división celular tiene su propio propósito y ocurre en diferentes momentos del ciclo de vida de una célula. Importancia de la división celular. Radica en que es fundamental para el crecimiento y desarrollo de los seres vivos. Permite que las células se reproduzcan y se renueven, y también es esencial para la reparación de tejidos dañados. Además, la división celular es importante para la evolución, ya que permite que los organismos se adapten a su entorno cambiante al generar variabilidad genética en las células hijas. La mitosis. La mitosis es el tipo más común de división celular y ocurre en la mayoría de las células del cuerpo humano. Durante la mitosis, una célula madre se divide en dos células hijas idénticas. El proceso de mitosis consta de 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Durante cada una de estas etapas, los cromosomas se duplican y se separan, asegurando que cada célula hija tenga una copia completa del material genético original. Importancia de la mitosis. La mitosis es un proceso de división celular que ocurre en células somáticas. Es importante porque permite el crecimiento y la reparación de tejidos dañados. Durante la mitosis, una célula madre se divide en dos células hijas idénticas, cada una con el mismo número de cromosomas que la célula original. Meiosis. A diferencia de la mitosis, la meiosis es un tipo de división celular que solo ocurre en las células reproductoras y es esencial para la reproducción sexual. Durante la meiosis, una célula madre se divide en 4 células hijas, cada una con la mitad del número de cromosomas que la célula original. El proceso de meiosis consta de 2 fases principales, la meiosis 1 y la meiosis 2. Durante la primera fase, los cromosomas homólogos se aparean y se intercambian segmentos de ADN, lo que aumenta aún más la variabilidad genética entre las células hijas. Importancia de la meiosis. La meiosis es un proceso de división celular que ocurre en células reproductivas. Es importante porque produce células sexuales haploides, que se combinan durante la fecundación para producir un embrión diploide. Durante la meiosis, una célula madre se divide en 4 células hijas haploides, cada una con la mitad del número de cromosomas que la célula original. Diferencia entre mitosis y meiosis. La mitosis y la meiosis son 2 procesos de división celular diferentes. La mitosis ocurre en células somáticas y produce 2 células hijas idénticas a la célula madre. La meiosis ocurre en células sexuales y produce 4 células hijas genéticas diferentes. La meiosis también tiene 2 divisiones celulares, lo que resulta en la reducción del número de cromosomas a la mitad. Esto es importante para la reproducción sexual y la variabilidad genética en las poblaciones de organismos. La principal diferencia entre mitosis y meiosis es el número de células hijas producidas. La mitosis produce 2 células hijas idénticas, mientras que la meiosis produce 4 células hijas haploides. Otra diferencia importante es que durante la mitosis, los cromosomas se replican una vez más y se dividen una vez, mientras que durante la meiosis los cromosomas se replican una vez, pero se dividen 2 veces. Es importante comprender las diferencias entre mitosis y meiosis porque cada proceso tiene un propósito específico en la reproducción celular. Además, la comprensión de estos procesos es fundamental para entender la genética y la herencia, ya que la meiosis es responsable de la variabilidad genética en la descendencia. Muchas gracias.